y estamos 6 años con un proyecto paralizado, el Perú pierde más o menos 2.000 millones de dólares anualmente. Vamos a hablar ahora de otro problema, que es la agricultura. El ingeniero agrónomo Yuri Armas, representante de las juntas de regantes de agua de La Libertad, que comprende los sectores de Guadalupito, Chao, Virú, Moche, ¿no? En Trujillo, está con nosotros y Trujillo, ¿no? Está con nosotros esta mañana para hablar sobre el tema de Chavimochic. ¿Cuándo es el plazo? El 9 es el plazo, ¿no es cierto? Mañana 9. Mañana 9 de Ahora, septiembre. pero cuando hablamos de plazo, ¿qué significa? ¿Tiene que terminarse de arreglar el problema y destrabar la obra o empezar de cero? Digamos, eso es de lo que estamos. Básicamente destrabar la obra. Este proyecto está en un arbitraje internacional que mañana los jueces deben laudar, ¿no? Y el laudo va a ser desfavorable para el Perú, porque ambas partes han pedido la resolución del contrato. Si este contrato se resuelve, va a ir a los tribunales nacionales, porque el procurador de la Nación tiene por obligación que ponerlo en un juzgado, ¿no? Y el representante del concesionario igual. En un proceso, Ahora, el concesionario es Odebrecht en este caso. El concesionario es Odebrecht, ¿no? El concesionario y el procurador del Estado, en un proceso judicial va a demorar 7 años, ¿no? Y el comentario que hacía sobre los colegios, mientras tanto yo me ponía a pensar que en La Libertad, en Trujillo, tenemos un problema con agua, ¿no? Hay 500.000 de personas que hoy día no tienen agua. Hay gran cantidad de niños que no saben lo que es una ducha, ¿no? Desde hace 25 años hay poblaciones en El Porvenir y La Esperanza que no tienen agua. Y valga la redundancia, la única esperanza que tiene de tener agua es la represa de Palo Redondo, ¿no? Porque La Libertad depende hídricamente del río Santa, ¿no? Y el agua que tomamos del río Santa. Entonces, la represa es ese gran reservorio. Claro, que porque cuando se habla de estas obras y del gran proyecto, ¿no? que se ha denominado Chavimochic, no solamente se está hablando de agua para la agricultura, sino agua para resolver el problema de consumo de agua limpia para las poblaciones, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de un asunto mucho más complejo, ¿no? Chavimochic representa agua para la agricultura, agua para generación eléctrica y agua fundamentalmente para la población, ¿no? Chavimochic, en estos últimos 25 años, ha puesto a La Libertad como el primer exportador de arándanos del mundo, el segundo de paltas, el primero de espárrago, y sigue la lista. Pero fundamentalmente ha generado desarrollo en la población. Hoy día hay 142.000 trabajadores que dependen de Chavimochic, del proyecto especial Chavimochic y del agua que viene del río Santa. Eso representa para la población 4.200 millones de soles en sueldos y salarios, que se inyectan a la economía de La Libertad. Claro, porque son país. Trabajadores formales. Formales y directos, ¿no? En La Libertad no hay tercerización laboral, no hay service. Cada trabajador firma un contrato con su empleador, ¿no? Ahora, el problema es ¿por qué está parado el proyecto? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que detuvo el proyecto Chavimochic? El proyecto Chavimochic se detiene por 2 razones que se indilgaron cada una de las partes. El gobierno regional de La Libertad le reclamó al constructor o concesionario el cierre financiero. El concesionario le reclamó al gobierno regional de La Libertad la liberación de tierras para que pueda cerrar su cierre financiero. En consecuencia, al final ninguna de las partes se han puesto de acuerdo. Y estamos 6 años con un proyecto paralizado. El Perú pierde más o menos 2.000 millones de dólares anualmente por una inversión pendiente de 127 millones. Si ponemos en la balanza, claro, 12.000 millones de dólares, ¿no? 7.000 millones de soles en sueldos y salarios, 250.000 empleos, bueno, pues la ecuación es ampliamente favorable. Ahora, pero había, en algún momento se había establecido una fórmula, porque cuando se habla de Odebrecht a todo el mundo se le eriza los pelos, ¿no es cierto?, por todo el escándalo del lavajato. Pero digamos, había una fórmula de entendimiento, ya que había un contrato con Odebrecht para que ellos terminen la obra de la represa, ¿no es cierto? Y Correcto. punto.
Que ahí termine su participación, algo así es lo que entendí, ¿no? Es más, la semana pasada, el Congreso de la República aprobó la ley 2884, que justamente dice eso, la culminación anticipada de la concesión luego de terminar la represa de Palo Redondo y la puesta en marcha, ¿no? Se van a quedar un periodo muy corto para evitar los vicios ocultos, ¿no? Para que el Estado peruano se asegure de que la obra fue bien construida y no vamos a tener problemas. Ahora, y eso en realidad fue una propuesta del Ejecutivo, ¿no es cierto? El Ejecutivo propone esto llega al Congreso, ese fue el camino, ¿no? En realidad sí, es un proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo que además de resolver ese problema, le da la seguridad jurídica al funcionario público que tiene que firmar en cada una de las direcciones de los ministerios esta adenda. Porque, bueno, pues, es Odebrecht el que está al otro lado. Claro. ¿no? Entonces, hay temores. Y nadie quiere poner una firma con Odebrecht al frente por las consecuencias que pueda tener, pero si esto es una iniciativa del Ejecutivo, es aprobada por el Congreso como ley, con todo ese respaldo, y se destraba la obra, no entiendo por qué eso no se ha resuelto todavía. Hoy día, si mañana se cierra el plazo. Nicolás, hoy día, a esta hora que estamos conversando, están los funcionarios del Ministerio de Agricultura con el concesionario para firmar un acta de entendimiento que les pida a los árbitros aplazar el plazo. ¿No? Esperar 60 días más. Ya, porque esta fórmula que se propuso desde el Ejecutivo y se está discutiendo en el Congreso es aceptada por el mismo concesionario. El concesionario está bien. No creo que sean felices con salir de todo lo que viene después del proyecto. Pero, digamos, eso es aceptado por las partes, eso es una solución que permitiría destrabar el proyecto y ponerlo en marcha. Es una alternativa ya consensuada que está plasmada en una adenda que es la que tendrían que firmar. Pero el proceso burocrático demora mucho, por eso es que se pide esta extensión de plazo, ¿no? Ahora, ya está consensuado. Ahora, si el Congreso no aprueba, ahora el problema es que hay 24 horas para aprobarlo. Nosotros somos realistas y creemos que la adenda no se firma hoy ni mañana, ¿ya? Pero sí se tiene que firmar el acta solicitando la extensión del plazo. Exacto. Ahora, el problema es el siguiente. Si no se firma este acta de entendimiento y esta adenda, ¿no es cierto?, basado en el respaldo político que daría una ley propuesta por el Ejecutivo pero aprobada por el Congreso, ¿no es cierto?, vamos a tener que esperar 7, 8, 10 años más para que Chavimonte continúe. La población va a tener que esperar 10 años más para tener agua, ¿no? Y la inversión que ya hizo el Estado peruano en la represa construida hasta el 80% se va a perder, ¿no? Que dígase de paso, es una inversión que hace el Estado y la pagamos los regantes, ¿no? Porque en la tarifa de agua nos cobran un componente de recuperación de la inversión pública, ¿no? O sea, vamos a ponerlo así, el Estado nos presta la plata para construir una obra. Claro, lo que están pagando ustedes no es el agua que consumen, sino lo que ha costado el proyecto, ¿no es cierto? Exacto. O sea, eso está claro. Y venimos... Ahora, pero es que no puede ser. ¿Y por qué se ha demorado tanto esto? No entiendo, ingeniero. ¿Por qué? Decisiones políticas, tanto regionales como nacionales. En el gobierno regional de la Libertad ha estado durante 2 periodos, o sea, 2 gobiernos regionales, ¿no? Y luego ha sido transferido al gobierno nacional. En el gobierno nacional, con Vizcarra, con Sagasti y ahora con Castillo, todavía no se encuentra la solución, ¿no? Castillo ha estado en Trujillo hace 2 semanas y nos ha ofrecido a los liberteños de que esto se destraba sí o sí, ¿no? Lo que no encontramos todavía es la respuesta en el mismo sentido del ministro de Agricultura y de sus funcionarios. Del actual ministro de Agricultura. Del ministro Alencastre, claro que sí. Porque esta iniciativa del proyecto de ley, ¿de quién vino? ¿Del ministro Maita, de los días en que estaba el ministro Maita, o viene de antes? Este proyecto de ley es en las últimas semanas, lo presenta el Consejo de Ministros, ¿no? Sabemos que es una iniciativa más que de Agricultura del MEF. Del Ministerio, ¿no?, de Economía y Finanzas. Y por eso lo importante que haya sido aprobado tal cual fue remitido desde el Ejecutivo, ¿no? Porque lo vamos a decir así, fue un terno hecho a la medida de Chavimochic,
que si hubiese sido recordado en comisiones hubiese quedado muy estrecho. Claro, entonces, ¿qué es lo que debería ocurrir? Porque, o sea, una vez más, estamos hablando del acceso al agua potable, el acceso a la posibilidad de extender este proyecto extraordinario que es Chavimochic y generar empleo para cientos de miles de personas y traer con eso bienestar, ¿no es cierto? La posibilidad de desarrollar proyectos de energía, además. Es decir, está claro todo lo que usted ha dicho. Es decir, si no se hace lo que hay que hacer, que es lograr un entendimiento para que se prorrogue la vigencia del arbitraje, ¿no es cierto? Que se dé unos días más, pero que el Congreso se ponga las pilas. No, el Congreso ya no tiene nada que ver. El Congreso tiene que resolver, ¿o no? El Congreso ya no tiene nada que ver. Hoy el Ejecutivo le pasó la pelota al Congreso. El Congreso aprobó la ley y se la ha regresado al Ejecutivo. Ya, pero entonces el Ejecutivo tiene que promulgarla. Hoy día el Ejecutivo tendría que promulgarla. Hoy día el ministro del Encastre tiene que firmar esa acta de extensión de plazo y empezar a trabajar en los ministerios para consensuar la adenda y finalmente firmarla para que se reinicien las obras. La pelota hoy día está en la cancha del Ministerio, del Ejecutivo y dentro del Ejecutivo del Ministerio de Agricultura. Está puesto en el punto de penal para que el presidente Castillo haga el gol. Hoy día, ¿no? Hoy en día. su gestión. Eso es fundamental. Los liberteños necesitamos mirar con esperanza el futuro. Y la Libertad básicamente es una región que depende de la agricultura. Los pequeños, medianos y grandes agricultores dependemos del agua del río Santa. Hoy día estamos en estiaje. Hoy día nos peleamos con Ancash. Hoy día, luego de resolver nuestro problema con Ancash, nos peleamos entre juntas por 12 metros cúbicos por segundo, una disputa cuando de los cuales tenemos que darle 2 metros a la población y la población necesita 4.2 metros cúbicos por segundo, 300 litros por persona. Ingeniero, tenemos que ir a la pausa. Yo le rogaría que se quede unos minutos con nosotros porque quiero terminar la entrevista hablando de todas las enormes posibilidades que ha abierto la agricultura de exportación para el Perú y cómo la Libertad ha sido un ejemplo de lo que se puede lograr, de lo que usted habló un poquito, pero quiero que usted explique todo lo que podría ocurrir si este proyecto avanza como debería avanzar. Por favor, regresamos. Vamos a la pausa, volvemos. Nos acompaña el ingeniero agrónomo Yuri Armas, representante de las Juntas de Regantes de Agua de la Libertad, y estamos hablando del tema de Chavimochic, que ha habido un conflicto entre Odebrecht, que era la empresa encargada de la realización de las obras, y el gobierno regional primero, el gobierno central luego. Y el problema es que hay una fecha límite, que es el día de mañana. Si hasta el día de mañana no se llega a un acuerdo, en poco menos que volvemos a cero. Habría que empezar todo de nuevo y esto puede demorar fácilmente, como nos ha dicho el ingeniero Armas, hasta 7 años. Es decir, 7 años más esperando. Ahora, yo quiero, ingeniero, si me permite, recordar algo que cada vez que puedo lo vuelvo a decir. Cuando los estudios exitosos estaban al otro lado, no estaban en este edificio nuevo espectacular que tenemos, yo entrevisté a un ingeniero chino que había participado en la construcción de la más grande obra de ingeniería del mundo, que es la presa de las Tres Gargantas en la China, y que venía de haber trabajado a través del consorcio del que era parte en todas las obras de prevención en Ecuador, que fueron obras espectaculares y que disminuyeron el impacto del fenómeno del Niño de una manera extraordinaria en ese país. Y él había recorrido el Perú y él me decía, yo no entiendo, ustedes lloran porque no tienen agua y lloran porque llueve demasiado. Y no se dan cuenta que ustedes tienen lo que el mundo desesperadamente busca, que es agua. Entonces, si ustedes represan el agua en pequeñas, medianas y grandes represas, lo que van a lograr es tener agua potable para la gente, resolver el problema de la estacionalidad de la agricultura porque van a sembrar cuando les dé la gana, porque van a tener agua todo el año y no solo a veces. En tercer lugar, van a tener agua para proyectos de energía eléctrica del tamaño que quieran, porque se puede hacer desde pequeña hasta grandes hidroeléctricas, según la inversión que quieran hacer. Y finalmente tienen agua para minería. O sea, no tienen que estar disputando si la minería le va a quitar el agua a la agricultura. No tendrían por qué tener esa discusión, porque va a haber agua para todo. Lo que tienen que hacer es dejar de llorar y ponerse a trabajar, me decía el ingeniero chino. Pero yo no sé qué pasó, porque este ingeniero espectacular pasó por acá, me imagino que salió espantado, porque por ahí le había tratado de morder una mano, sí, ¿no es cierto? Y salió corriendo. Pero era brillante lo que decía, y además tenía un análisis de todas las potencialidades que tenía el Perú. El Perú tiene 60 veces más agua de la que podemos utilizar, ¿no? El problema es que no sabemos almacenarla.
Chavimochic es un ejemplo de eso. Chavimochic hoy día, desde hace 25 años, es un canal, ¿no?, que transporta agua de un río. O sea, es la extensión de un río, pero no tiene un reservorio, no tiene una represa. Entonces, sí tenemos el problema de la estacionalidad. Y lo que tratamos de resolver es ese problema de la estacionalidad, el agua para la población y para la generación eléctrica. Cuando se compraron las arenas de Chavimochic, porque nunca se compraron era una pampa, ¿no?, tierras, es arena, que se ha convertido en arenas productivas, en verde esperanza, ¿no?, en desarrollo, en trabajo para la gente. En La Libertad, hace unos días, al presidente Castillo, con mucho respeto, le dijeron: los liberteños no queremos bonos, los liberteños queremos trabajo, ¿no? Y Chavimochic es sinónimo de trabajo. Nicolás, hace algunos años, todos los agrónomos nos íbamos a Israel a ver cómo se irrigaba el desierto del Jordán, claro, ¿no? Ahora ellos vienen a mirar el milagro peruano de la agricultura. Lo que se ha hecho en Chavimochic con 56.200 hectáreas, ¿no? Porque no solamente es la gran empresa, sino fundamentalmente los pequeños y medianos agricultores que hoy forman parte de la cadena exportadora o se aseguran del abastecimiento interno, que hay que mejorar, sin duda hay que mejorar, ¿no? Que hay que hacer un proceso de reconversión tecnológica con agricultores para que se maneje mejor el agua, claro que sí, pero eso también, sin duda, necesitamos el acompañamiento del Estado. Ahora, hay que ser conscientes del boom que esto ha significado, porque no es solamente, y eso yo creo que hay que llamarlo, y hay que llamar la atención, la agricultura es la actividad económica que más empleo genera. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, pero acá, ¿qué cosas has tenido? Has tenido un fenómeno en el cual el Perú se ha convertido en primer productor de una larga lista de productos, o compite por el primer lugar, no porque sea un producto folclórico, no, sino porque es de los mejores productos y en algunos casos el mejor producto del mundo. O sea, por ejemplo, la calidad de la palta Hass de Perú es incomparable. El arándano. O sea, el arándano es una cosa brutal. Y la lista continúa: los mangos, los ceparros, las uvas de mesa, ya. El Perú está dentro de los 10 mejores productores de alimentos frescos del mundo. ¿Ah? Y las 10 primeras empresas peruanas están dentro de las top 50 del mundo, ¿no?, con altísimos estándares internacionales. Y no hemos hecho ni la quinta parte de lo que podríamos hacer. Tenemos más o menos el 5% del área explotada. O sea, no, si pudiésemos, ni siquiera hacer el 40%. La 20ª parte, o sea, podemos hacer 20 veces más de lo que hemos hecho. Generar Ahora, pero a lo que iba es que no es solo que hemos logrado colocar en el mundo y poner al Perú en el mapa ¿no es cierto?, de la distribución y venta internacional de alimentos frescos, sino que además esto ha significado el cambio real para la vida de ¿cuánto? De 2 millones de personas o más, si hablamos de todo el Perú. En La Libertad somos más o menos 700.000 personas, ¿no? 140.000 directos y por cada empleo directo 5 no directos. O sea, ahí estamos hablando de 700.000 personas, un tercio de la población de La Libertad. Formalmente en el Perú es alrededor de 1 millón de trabajadores directos. Si volvemos a eso, vamos a tener 3 o 4 millones de personas que viven gracias a esta actividad. Correcto, ¿no?, que genera fundamentalmente desarrollo. Pero lo que hay que hacer es que este desarrollo sea sostenible, ¿no? Necesitamos el acompañamiento del Estado para cerrar las brechas, ¿no? Esta industria, Nicolás, crece en promedio el 15% anual, ¿no? Y el trabajo 12% cada año. El próximo año vamos a tener 12% más de trabajadores que este año. Y eso, si el proyecto, o sea, si se hace la represa o se culminan las obras de la represa y se hace lo que está pendiente, pero lo increíble es que estamos hablando de Chavimochic, está Majes, está Olmos, está, ¿no es cierto?, Chineca, o sea, y estamos hablando solo de la costa, todo lo que se puede hacer en la sierra peruana con la agricultura de exportación, con los granos andinos, con los superalimentos. 500.000 hectáreas tenemos listas para la agricultura, ¿no? Y solamente estamos hablando de 56.000. Bueno, de eso
de eso deberíamos ocuparnos, ¿no? ¿Qué tal si se ocupan de eso o sea, ya, yo los metería a todos en un cuarto y que se baten entre ellos, pero no sé, que hay cosas que no pueden esperar, como esta. Yo Es decir, en este momento, como usted dice, ingeniero, el gobierno tomó la iniciativa y propuso una alternativa. El Congreso la aceptó, regresó al Ejecutivo y el Ejecutivo lo único que tiene que hacer es promulgar la ley. Y ya estamos encaminados, porque además esto puede marcar el referente de qué es lo que hay que hacer con los otros proyectos parados, ¿no es cierto? Buscar soluciones razonables, prácticas y rápidas. Una de las propuestas que se hizo es que esta ley sea más amplia, ¿no? Y que ayude al destrabe de todos los proyectos de inversión que están parados, ¿no? Que sería fundamental para el Perú. O sea, lo que necesitamos es reactivar la economía, pero fundamentalmente devolverle la confianza a los peruanos. Los peruanos hoy estamos sí, ¿quiénes fueron los otros borrachos? Sí, pues. Que nos digan quiénes son los nueve borrachos. ¿No? Claro, o sea, estamos entre eso. Claro, ¿no? y por qué el presidente recibía gente que después era beneficiada con obras. O sea, estamos en esa discusión en vez de estar discutiendo esto, por ejemplo, ¿no? Y lo de los colegios, y lo de los hospitales, y lo de la seguridad ciudadana, que es realmente para lo que elegimos a los mandatarios, ¿no? Para que tomen decisiones difíciles, porque las fáciles las tomamos nosotros. Claro, yo le agradezco, ingeniero Armas, por estar con nosotros hoy. Vamos a seguir, le prometo, minuto a minuto, así como está parado el Reino Unido por el anuncio de la salud de la reina, que parece que está viviendo sus últimos minutos. Acá vamos a seguir minuto a minuto lo que pase con este tema de Chavimochic. Muy amable, ¿no? Porque, Nicolás, la verdad porque creo creo que deberíamos tener, ingeniero, yo quiero comprometerlo a esto, un contacto más fluido. O sea, necesitamos cambiar la agenda, ingeniero, cambiar a los protagonistas. Yo ya me canso de entrevistar a políticos que vienen a atacarse unos a otros. No vamos a ningún lugar, seguimos en una polarización espantosa y nos ocupamos de cualquier cosa menos de los problemas de la gente. Cambiemos la agenda, hagámoslo juntos, ingeniero. Con muchísimo gusto, y fundamentalmente voy a repetir el eslogan que ustedes tienen, ¿no? La voz de los que no tienen voz. Y hoy hemos venido a representar a ese 500.000 de personas que no tienen agua y tampoco tienen voz. Y tampoco tienen voz, por supuesto. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, y vamos a estar mirando, o sea, ya mucho palabreo, hay que firmar hoy día, no mañana, pasado. Mañana puede ser tarde, si es que no se hacen las cosas bien.